Ok, me avisan si la pueden ver, por favor. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Ok, este, entonces lo voy a retomar. Este apunte ya lo subí a los materiales de nuestro grupo de Teams, del equipo de Teams. Entonces, pero en la última clase, creo que les comenté que estaba transmitiendo usando datos. Y en algún momento se me acabó la pila del teléfono y bueno, fue cuando se perdió ya la comunicación. Y quisiera entonces retomarlo y a partir de eso, bueno, llegar hasta la parte final y tomarlo mañana sobre la explicación de lo que significa las cosas que hemos obtenido. Bueno, entonces nosotros partimos de esta expresión que ya habíamos hablado, que nos relaciona el coeficiente de reflexión en la carga con la impedancia que se tiene conectada en la línea de transmisión. Recordando que este coeficiente de reflexión en la carga es la onda reflejada, el coeficiente B, entre la onda transmitida, que es el coeficiente A. Ok, que son esos dos coeficientes que caracterizan a las dos ondas que están en la línea de transmisión simultáneamente. Bien, entonces, el contexto de la carta de Smith es sobre las líneas de transmisión sin pérdidas, es decir, aquellas donde la impedancia característica es real. Entonces, aquí lo que tenemos es este Z0 una cantidad real y la carga que puede ser compleja en general. Está bien, es decir, que incluye ya sea una parte resistiva y o una parte reactiva. La parte resistiva aquí se denota con esta R mayúscula y la parte reactiva con esta X mayúscula. Y hacíamos un comentario de que esta R mayúscula no debe de confundirse con el parámetro de resistencia distribuida. Bien, entonces aquí nada más el signo de X determina el carácter de esta carga reactiva. Si X es positivo, pues se trata de una carga con un carácter neto inductivo, o si X es negativo, se trata de una carga con un carácter neto capacitivo. Y si esta X es cero, pues simplemente tenemos aquí una carga puramente real. Entonces, cuando nosotros consideramos Z0 perdón, ZL entre Z0, eso básicamente lo que está haciendo es dividir nuestra impedancia de carga entre algo real. Y básicamente es hacerlo como un factor de escala. ¿Está bien? Es decir, lo que estamos haciendo es normalizar la impedancia de carga con respecto a este número real Z0. Y esta impedancia normalizada se denota con la R minúscula y la X minúscula. R minúscula será la resistencia normalizada y X minúscula la reactancia normalizada. Estas son entonces formas de trabajar con los problemas de líneas de transmisión, usualmente normalizadas con respecto a alguna impedancia este, del sistema, usualmente 50 ohms, esta Z0, que es, digamos, la forma típica en cómo se trabaja. Pero bueno, puede ser cualquier valor de impedancia característica que sea real. Por su parte, el coeficiente de reflexión también es un número complejo en general y este lo representamos como en su forma rectangular con una parte real U y una parte imaginaria V. Entonces tenemos aquí que en la expresión 1 hay números complejos que intervienen y que toman esta forma. Está bien, entonces para que tengamos una igualdad de números complejos, pues hay que expresar este lado izquierdo en una forma rectangular. Así como está, pues no está en forma rectangular, ¿verdad? Porque tengo el cociente de dos números complejos.
De aquí tengo que saber cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de, esta, de este cociente para igualarlas con R y con X. Entonces, la forma típica de hacerlo es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Aquí pueden ver que en el denominador la parte real es 1 menos u y la parte imaginaria es menos v. Entonces el complejo conjugado va a ser el mismo número, pero con el signo contrario en la parte imaginaria, por eso aquí se ve como más v. Entonces con este color, moradito o rosado, no sé qué color es, pero dividimos y multiplicamos y dividimos por el mismo número y eso no afecta la igualdad. Entonces el denominador queda como 1 menos u menos iv por 1 menos u más iv. Y este denominador al final queda como 1 menos u al cuadrado más v al cuadrado, que es un número puramente real. En el numerador se multiplica de forma usual, es decir, parte real por parte real. Como lo pueden ver aquí tendríamos 1 más u por 1 menos u, que es esto. Después, parte real por parte imaginaria. Entonces tendríamos 1 más u por iv, que es este. Después, esta parte imaginaria por parte real, iv por 1 menos u, que es este. Y finalmente, estas partes imaginarias se multiplican. Me quedaría como i al cuadrado v al cuadrado, que al final queda como menos v al cuadrado. Entonces, acomodando términos, las cosas que son reales las pongo aquí, las cosas que son imaginarias las acomodo acá, y todavía puedo simplificar un poco más al factorizar estos términos, y me queda como 1 más 1, se cancela u con menos u, por iv, y esto al final es 2iv. ¿Ok? Entonces ya al final lo que tengo es un número en su forma rectangular. Tengo parte real, tengo parte imaginaria y las igualo con R y con IX. Y por esa razón aquí tenemos incluso los colores para señalar qué es lo que voy a igualar. En la parte real está con este color magenta y la parte imaginaria con este color verde. Entonces, igualando la parte real, tendríamos 1 menos u cuadrada menos v al cuadrado, ¿ok? Y es entre 1 menos u, todo eso elevado al cuadrado, más v al cuadrado, y eso es r. Observen que aquí hay una simplificación más de este producto notable, que es igual a 1 menos u al cuadrado, ¿ok? Por otra parte, al igualar partes imaginarias, tenemos 2v entre 1 menos u, todo esto al cuadrado, más v al cuadrado, que es lo que ven acá, y eso tiene que ser igual a x. Entonces, lo que tenemos aquí son dos expresiones que relacionan a los parámetros u y v con r y x. Recordando que u y v son las partes reales e imaginaria del coeficiente de reflexión en la carga. Este coeficiente es un número complejo, como lo hemos dicho. Entonces, u y v se asocian con un punto en el plano complejo. Entonces, lo que queremos ver es qué representan geométricamente estas ecuaciones en función del parámetro r y del parámetro x. Es decir, queremos ver cuáles son los lugares geométricos en el plano UV. Este es el plano complejo donde vive el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, comenzamos con la primera ecuación, que es de donde igualamos partes reales. Entonces, lo que hacemos es básicamente pasar multiplicando este denominador hacia el lado derecho, y pueden ver que me queda como 1 menos u al cuadrado por v al cuadrado, que es esta parte. Y del lado derecho tengo r por 1 menos u, todo esto al cuadrado, más v al cuadrado. Y simplemente a continuación
desarrollo el binomio al cuadrado que aquí está, que es 1 menos u elevado al cuadrado, y eso es 1 menos 2u más u al cuadrado, y además el término v al cuadrado, y finalmente multiplicamos todo por r. Entonces podemos ver que empiezan a aparecer algunos términos similares, como por ejemplo hay un u al cuadrado igual a acá, hay un v al cuadrado, que es este, igual acá, y lo que hacemos a continuación es agrupar términos similares. Entonces, agrupando esos términos, obtenemos esta expresión que está aquí. Aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es pasar esta r al lado izquierdo, por eso me queda como 1 menos r, y pasar este u cuadrada al lado derecho, por eso me queda como u cuadrada por 1 más r, y pasar este v al cuadrado al lado derecho, y por eso me queda como v cuadrada por 1 más r. Y a continuación, ay, mi mouse se pone loco a veces. Acá me quedé. Y a continuación lo que hacemos es dividir todo entre 1 más r. Al hacer esto me queda en el lado izquierdo este cociente, 1 menos r, más entre 1 más r. Después tengo este término, después u cuadrada y después v cuadrada. Entonces, observando estos dos, parece allí que se forma casi un trinomio cuadrado perfecto, porque tengo el cuadrado de u, y aquí tengo el doble producto de u por un número, que sería r entre 1 más r. Entonces, lo que hacemos es completar este cuadrado. Y al completarlo, pues aquí pueden ver que con este color magenta, en efecto ponemos ese término r entre 1 más r al cuadrado, pero también se lo pongo al lado izquierdo para que no se afecte la igualdad. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto al final tiene la forma de u menos r entre 1 más r, todo esto al cuadrado, más v al cuadrado. Ahora el lado izquierdo todavía se puede simplificar más, que es este que vemos por acá. Y lo que hacemos es eh, el cuadrado que aquí aparece, pues aplicarlo al numerador y denominador, como lo pueden ver por acá. Y para poder hacer la suma de los quebrados de las fracciones, tenemos que expresar el denominador también como un cuadrado. Entonces, por esta razón, en este término, multiplicamos por 1 más r y dividimos por 1 más r sin que esto afecte la igualdad. El denominador entonces de este término se convierte en 1 más r al cuadrado. El denominador nuevamente es este producto notable, 1 menos r por 1 más r, que se convierte en 1 menos r al cuadrado. Y al final, como tienen el mismo denominador, los junto en una sola fracción, en donde se va a cancelar r cuadrada con menos r cuadrada y queda al final este número. Entonces, ya a partir de esta, de 6 y 7, obtenemos un primer lugar geométrico que tiene esta forma. Observen que es la ecuación de un círculo o de una familia de círculos que dependen de r como parámetro. ¿Ok? Ahora, yo creo que es buena idea de ver qué es lo que representan esta familia de círculos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Entonces, aquí el parámetro de esta familia de círculos es esa R que dijimos que representa la resistencia normalizada de la carga. Voy a poner así para que podamos ver la fórmula. Ahí está. Entonces aquí a continuación yo les puse qué valores tiene permitido tomar R. Como es una resistencia, pues la resistencia típicamente son positivas, ¿no? Cabe aclarar que hay dispositivos que presentan resistencias negativas. ¿Sí?
Y también cabe aclarar que existe cartas de Smith para tales dispositivos, pero vemos que en la práctica usualmente siempre encontramos resistencias positivas. Entonces, en primer lugar tenemos nuestro, nuestro plano complejo. A ver si me sale un poco más derechito esto. Ahí está, más o menos. El eje real es U, el eje imaginario es V. Entonces, en esta familia de círculos podemos ver que todos los círculos tienen centro en el punto R más 1 entre R, 0. Es decir, son círculos que se van desplazando horizontalmente en el eje real. Y el radio de los círculos es 1 entre 1 más R. Entonces vamos a darle primero valores a R y vamos a suponer que R es igual a 0. Si R es igual a 0, la fórmula que representa el círculo sería U al cuadrado más V al cuadrado igual a 1. Y esa fórmula es la de un círculo con centro en el origen. Ok, yo creo que puedo hacer esto un poquito mejor. Espérame tantito. Voy a hacer los ejes un poquito mejor. Okay. Ok, ya se ve un poco mejor. Y yo creo que aquí trazamos otra ruta. Ay, más o menos. Bien. Entonces, como les había dicho, este es el plano complejo. De este lado tendremos el eje U y el eje V. Entonces, cuando R es igual a 0, lo que tenemos es un, un círculo con centro en el origen. Ahí más o menos. Este sería entonces el círculo correspondiente a R igual a 0. Después podemos darle otro valor a R, por ejemplo, si R vale 1, entonces el círculo va a tener radio de 1 medio. ¿Está bien? Y se va a desplazar hacia el punto 1 medio a la derecha. ¿Está bien? Ese va a ser ahora el centro. Observen que para este círculo grande, que tiene un radio unitario, este punto es 1 y este es menos 1. Entonces, el círculo correspondiente a R igual a 1 se va a desplazar hacia el centro que va a ser 1 medio, digamos por acá, y va a tener un radio igual a 1 medio. Entonces, algo así más o menos. Bien, entonces este que aquí acabamos de poner es el círculo que le corresponde al valor de resistencia normalizada igual a 1. Ahora, si tomamos R igual a 2 como parámetro, vamos a tener que el radio va a ser 1/3.
¿Está bien? Y el centro va a ser en 2 tercios. ¿Está bien? Se va a desplazar hacia el punto 2 tercios. Entonces, aquí yo tendría que pensar en dividir en 3 partes este intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, esta sería, digamos, una de estas partes. Esta sería la segunda parte. Este sería el punto 2 tercios. Ajá. Y este nuevo círculo, entonces, con este centro, se generaría un circulito así. Hay más o menos, ¿no? No tengo aquí una escala en este programita, pero esta sería más o menos la idea. Entonces, este nuevo círculo se va haciendo más pequeñito y se va desplazando hacia la izquierda. Entonces, este correspondería al punto, al valor de R igual a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos ver que conforme R se hace cada vez más grande, el círculo va a ser con un radio más pequeñito y en el límite, cuando R tiende a infinito, el círculo se va a aproximar hacia este punto, que es el punto 1. ¿Ok? Entonces aquí nada más quiero modificar un poquito la escala para que no se me pierda esto que está por acá. Y este punto entonces sería el punto 2 tercios. Ok, entonces como les comentaba, conforme se hace cada vez más grande el valor de R, al final va a acabar colapsando en un círculo con radio 0 y en el centro igual a 1, que va a corresponder a R infinita. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, profe. Ok, entonces, aquí estoy dibujando solo unos cuantos de estos círculos, ¿estaban? Pero deben de pensar que para cualquier valor de R yo tendría eh, R mayor o igual que 0, tendría un círculo correspondiente, ¿no? Entonces, nada más para recordar otra cosa, el caso de R igual a 0, representaría eh, en nuestra carga que estamos conectando a la línea de transmisión, que esta parte se hace 0 en algún momento, pero que puede quedar la parte reactiva, es decir, el efecto inductivo o capacitivo que tenga la carga. Entonces, entre estos dos tenemos a X minúscula. Y esta sería la impedancia de carga que estaríamos conectando a la línea de transmisión normalizada con respecto a la impedancia característica. Ahora, el caso R igual a infinito implica que sin importar la parte reactiva que le pongamos, pues básicamente R igual a infinito implica un circuito abierto. Entonces, este puntito que vamos a tener aquí representa precisamente el punto del circuito abierto en la línea de transmisión. Bien, ahora continuando con la otra expresión, que era de donde igualábamos las partes imaginarias, que es la expresión 5, este, que estamos por acá. Entonces, la expresión 5 nos conduce a esta ecuación, básicamente es la misma expresión 5, ¿está bien? Y podemos ver que
si pasamos el lado izquierdo hacia el lado derecho, también aquí parece que se forma un trinomio cuadrado perfecto, pero le falta algo, ¿no? Porque tenemos aquí el cuadrado de v, el doble producto de v por algo, y me faltaría el cuadrado de este 1 entre x. Entonces lo completamos tanto a la izquierda como a la derecha para que no se afecte la igualdad. Y este trinomio cuadrado es v menos 1 entre x al cuadrado. Este queda al final como u menos 1. Observen que aquí está como 1 menos u, pero como está elevado al cuadrado, pues no importa si cambio el orden. Y este nuevamente va a ser la ecuación de otra familia de círculos, donde x es el parámetro que, que los define. ¿Está bien? En particular, observen que esta expresión es válida a condición de que x no sea cero, ¿verdad? Porque si x sea cero, aquí tendríamos una indeterminación. Entonces, esta familia de círculos también la podemos graficar y ver qué es lo que resulta. Ya la voy a poner por acá para poderla ver, que sería esta. Entonces, nuevamente trazamos nuestro plano complejo con los ejes U y V, más o menos. Así. Entonces, este sería el eje U, este sería el eje V, y aquí los círculos, todos los círculos tienen centro en 1 con respecto al eje real, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos es nuevamente ese límite de 1, y todos los centros van a tener esta ordenada. Ahora, la abscisa depende del valor de x. Pero si x es positivo, este centro está por encima del eje U. ¿Está bien? Vamos a suponer que x vale 1, por ejemplo. Entonces el centro va a estar en las coordenadas 1 y 1. Ahí está. Tengo problemas con dibujar en vertical, muchachos, pero los horizontales no tengo tanto problema. Que más o menos. Entonces, este sería el centro. Ahora, este círculo va a tener radio de 1. Entonces, aquí trazamos el círculo que, que está indicado. Ah, más o menos así. Y este sería el círculo correspondiente a x igual a 1. Ahora vamos a darle otro valor a x. Digamos que x vale 2. Entonces, el nuevo círculo va a tener la abscisa 1, pero la ordenada va a ser un medio. Entonces vamos a estar como por acá, a la mitad. Y el radio de este círculo va a ser un medio. Entonces, si trazamos este círculo, se debería de ver más o menos así. Entonces, este sería el círculo
correspondiente a x igual a 2. Si x es igual a 3, entonces este nuevo círculo va a tener la ordenada igual a 1/3. Nuevamente sería como dividir el intervalo de 0 a 1 en 3 partes, sería algo así. Este sería 1/3. Y el círculo va a tener un radio igual a 1/3. Entonces pueden ver que ya se está formando un patrón con estos circulitos, y estos se hacen cada vez más pequeñitos conforme x se está haciendo cada vez más grande. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces este sería el caso cuando x es igual a 3. Y finalmente, si x se hace cada vez más grande y tiende a infinito, entonces en el límite el radio del círculo va a ser 0, va a tener ordenada igual a 0 y abscisa igual a 1. Entonces el círculo límite es ok, otro color, porque ya tengo el rojo. El círculo límite sería este puntito que está aquí, que equivale cuando x tiende a más infinito. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, profe. No, profe. Ok. Ahora, x también puede ser negativo, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos en la carga el efecto capacitivo o inductivo. Entonces, todos estos círculos que están por acá encima corresponden a un efecto netamente inductivo. Bien, si x es negativo, es algo totalmente similar. Vamos a tener, primero, digamos que x vale -1, entonces tiene la ordenada, perdón, la abscisa 1 y la ordenada -1. Entonces, este sería acá abajo. Algo así. Ok, entonces aquí creo que no me quedó bien. Ahora sí, creo que ya sí. Este sería entonces el círculo correspondiente a x igual a -1. Y los otros círculos, digamos cuando x vale -2, tendríamos la abscisa 1 y la ordenada -1/2. Entonces este sería -1/2. Por acá tendríamos este círculo. Ahí más o menos así. Este sería x es igual a -2. Cuando x vale 3, perdón, -3, tendríamos un círculo más pequeñito, con centro en 1/3, -1/3, perdón, que sería este. Y el círculo se vería así. Y así sucesivamente hasta que llegamos, digamos, al caso cuando x tiende a menos infinito, que nuevamente va a ser el mismo puntito que está por acá.
Entonces ese puntito representa a más o menos infinito. ¿Ok? Y aquí todos los círculos que están por abajo pues están asociados a una reactancia negativa, por lo tanto representan capacitores. Entonces el puntito que está en el infinito, cuando x es infinito, nuevamente este va a ser el circuito abierto. ¿Está bien? Porque aquí implica que tendríamos una carga donde la parte reactiva, que es estos dos, se hace cada vez más grande y tiende a infinito. Entonces básicamente esto es un circuito abierto. Ahora, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Bien, ahora, esta familia de círculos es válida para x distinto de 0. Si x es igual a 0, el lugar geométrico pues se obtiene directamente de la ecuación 5, igualando a 0, y como el denominador nunca se anula, entonces lo único que debe de anularse es el numerador. Y el lugar geométrico correspondiente a x es igual a 0 es v igual a 0. V igual a 0 es el eje real que tenemos en este plano complejo. Ok, este color. Entonces, todo este eje real correspondería a x es igual a 0. Y lo pueden ver como si fuera un círculo de radio infinito, ¿ok? Que solamente podemos ver una parte pequeñita, pero esa parte se ve plana. Esa sería como una forma de visualizar esto. Pero conforme x toma un valor distinto de 0, los círculos se hacen diferentes, se hacen, digamos, finitos y los acabamos viendo cada vez más pequeñitos. Entonces, todas estas familias de círculos que aquí tenemos, al final se ponen en un solo diagrama porque acaban, las dos familias de círculos están referidas al mismo plano complejo UV, y eso es lo que forma la carta de Smith. Entonces, vamos a ver por acá. Carta de Smith, para que veamos una imagen, ¿no? Entonces, esta se ve bonita, esta creo que viene incluso en un formato vectorial. Vamos a descargar. Ok, bueno, en lo que la descargamos y esto, pueden ver que están ya todas las familias de círculos, los círculos que representan resistencia y estos arcos que representan las porciones de los círculos que vemos aquí, dentro del círculo más grande que es el correspondiente a R igual a 0. Entonces, al final se ve más o menos así nuestra carta. Vamos a tomarle una captura. Estamos buenos. Entonces, en esta cartita, lo que tenemos es aquí no está puestos explícitamente, pero deben de pensar que está el eje horizontal del plano complejo, que sería este. Ese sería el plano, perdón, el eje U. Insisto, no está puesto explícitamente, pero así ustedes deben de pensarlo.
Y después tenemos el otro eje, que es el eje vertical del plano complejo que va por acá. Y este es el eje V. Entonces, tenemos el círculo más grande, que es el que está aquí señalado con el contorno azul. Este círculo más grande sería el correspondiente a R igual a 0. Lo voy a remarcar para que lo tengamos así. Vamos a poner algún color. Por ejemplo, este chillante. Ahí está. Entonces, ese color chillante, amarillo o verde, no lo distingo bien, pero es el círculo correspondiente a R igual a 0. Después tenemos el propio eje horizontal, que representa a X igual a 0. Tenemos también todos los círculos, por ejemplo, este círculo que está aquí, que toca con el origen, que corresponde a R igual a 1, que también ya mencionamos hace un momentito. Y tenemos los arcos, que aquí estamos poniendo solo, digamos, una porción del arco, pero observen que hace un momento graficamos el círculo completo, ¿no? Entonces voy a elegir un arco cualquiera. Sería, por ejemplo, alguno como este, ¿ok? Entonces, aquí lo trazamos. Y este sería el arco correspondiente a algún valor de X positivo, ¿está bien? Y similarmente, un arco por abajo representaría a un valor de X negativo. Por ejemplo, este circulito que está por acá. Ok, así es como se verían, pero como les digo, al final nos quedamos solamente con todo lo que se encuentre dentro del círculo R igual a 0, y por eso no vemos las demás partes de los círculos, solo vemos arcos. En resumen, todo lo que está por aquí encima representa inductancias porque corresponden a valores de X mayor que 0. Todo lo que esté por debajo representa capacitancias porque tienen valores de X negativo, y este punto que está por acá es el circuito abierto, y finalmente este punto que está aquí, que es la intersección de R igual a 0 con X es igual a 0, representa el cortocircuito. Entonces, como se dan cuenta, la carta de Smith permite graficar valores de impedancia en este conjunto de círculos, eligiendo un círculo y un arco adecuado, dependiendo de la carga que estemos manejando. Y al mismo tiempo, cada punto de la carta de Smith representa un coeficiente de reflexión, porque es un número complejo
que tiene una magnitud o módulo y un argumento. Entonces, es un diagrama que permite graficar simultáneamente impedancias y coeficientes de reflexión. Y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. Profesor, yo sí tengo una, creo que es un poco X, pero ¿por qué se dice carta? Bueno, así la presenta el propio Smith en su artículo. Ahorita lo localizamos. Y bueno, otra respuesta sería de que los ingenieros, bueno, este es como de los años 30, ¿está bien? Lo que les estoy mostrando es un método que se tiene desde los años 30. Entonces los ingenieros imprimían esto y lo llevaban como un plano, era una carta, ¿está bien? Y a partir de esta realizaban cálculos para acoplar impedancias y ocuparlas en las líneas de transmisión. Entonces, esa es la razón por la cual se llama carta. Ahora, este es el artículo que les comento. Ya se verá. Entonces, se los voy a compartir también y pueden ver cómo lo hacía. Es de 1939. Este artículo. Posteriormente el propio Smith hace un libro al respecto porque fue tremendamente exitoso este método de representación de las líneas de transmisión. Y a pesar de que pueda parecer demasiado viejo, 1939, estamos hablando de 81 años, ¿está bien? Es tremendamente actual. ¿Está bien? La mayoría de los dispositivos, como los analizadores de redes, ocupan la carta de Smith para representar impedancias. Entonces, por ejemplo, este es uno de los analizadores más accesibles en el mercado. Es un aparatito muy pequeñito, pero la forma en cómo representa sus resultados es nuevamente por medio de la carta de Smith, ¿no? Entonces, es un diagrama que tiene mucha utilidad para representar impedancias y coeficientes de reflexión. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, ninguna otra más. Bueno, me disculpo, pero tenía que atender la puerta y llegaron a darme unas cosas que me tenían que entregar y bueno, por eso fue el retraso de la clase. Fue un repaso básicamente de la clase pasada y lo completamos porque les comentaba que en la clase pasada se me terminó la batería del celular porque estaba transmitiendo con él. En la clase de mañana continuamos y vamos a ver para qué sirve esta carta de Smith, cuáles son las aplicaciones que tiene y su uso en el cálculo de acoplamientos. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta mañana, por buenas noches. Ok, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Hasta mañana, profe.